Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar y quizás hasta sorprender un poco. Hoy vamos a hablar vamos a desentrañar un misterio, un enigma, una posible conexión secreta que involucra a dos figuras que seguramente conocen y admiran, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y además vamos a hablar de mí. Sí, lo sé, suena un poco loco, ¿verdad? Pero confíen en mí, hay más de lo que se ve a simple vista. No estoy diciendo que tenga una relación romántica secreta con ambos, calma. De lo que quiero hablar es de esa extraña sensación que a veces tenemos de conexión con las celebridades, esa mezcla de admiración, proyección y a veces hasta una pizca de identificación. Y quiero explorar cómo esa conexión, esa fantasía, se puede manifestar de maneras inesperadas y a veces hasta graciosas. Antes de que nos metamos de lleno en este tema jugoso, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Simplemente hagan clic en el botón de suscribirse que está por aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre les traigo contenido interesante, divertido y que los haga pensar un poquito. Y ahora sí, vamos a empezar. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente después de su explosiva química en la serie Senkal Kapm o Love is in the Air. Su romance en la pantalla traspasó fronteras, conquistando corazones en todo el mundo y, por supuesto, alimentando las fantasías de muchos fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Y afortunadamente para ellos, ese sueño se hizo realidad, al menos por un tiempo. Su relación fue un torbellino mediático, cada foto, cada interacción, cada rumor era analizado al detalle por la prensa y por los fans. Era imposible no quedar atrapado en su aura de romance y perfección. Desde los paparazzi siguiéndolos en sus vacaciones hasta las especulaciones sobre sus planes de futuro, todo era noticia. Los fans crearon comunidades online dedicadas a su relación, compartiendo cada detalle, creando fanfics y editando vídeos llenos de momentos románticos. Era una verdadera locura, pero una locura hermosa, impulsada por el amor y la admiración. Y ahí es donde entra la parte de la conexión secreta, la que quiero explorar hoy. No es una conexión literal, por supuesto, pero sí una conexión emocional, una sensación de cercanía que a veces sentimos hacia las celebridades que admiramos. Piénsenlo por un momento. ¿Cuántas veces se han sentido identificados con un personaje de una serie o una película? ¿Cuántas veces han llorado o reído con las alegrías y las penas de sus actores favoritos? Esa es la magia del cine y la televisión, la capacidad de transportarnos a otros mundos y de hacernos sentir emociones intensas. Y cuando esa magia se combina con la personalidad carismática de actores como Kerem y Hande, la conexión se vuelve aún más fuerte. En mi caso siempre he admirado la energía de Kerem Bürsin, su dedicación a su trabajo, su compromiso con causas sociales y, por supuesto, su atractivo innegable. Me parece fascinante su trayectoria, desde sus primeros pasos en la actuación en Estados Unidos hasta convertirse en una estrella internacional. Admiro su ética de trabajo, su profesionalismo y su capacidad para reinventarse constantemente. Además, su compromiso con temas sociales como la igualdad de género y el cambio climático lo hacen aún más atractivo a mis ojos. Y de Hande Erçel, me encanta su belleza natural, su talento como actriz, su capacidad para transmitir emociones con una sola mirada. Su evolución como actriz ha sido impresionante, desde sus primeros papeles hasta su consolidación como una de las actrices más populares de Turquía. Su capacidad para interpretar personajes complejos y transmitir sus emociones de manera tan auténtica es admirable. Pero más allá de la admiración superficial, lo que realmente me atrae es la autenticidad que percibo en ellos, esa sensación de que son personas reales, con sus virtudes y sus defectos, igual que nosotros. Y es ahí donde entra en juego la parte de yo. No estoy diciendo que me parezca a Hande o que tenga el mismo sentido del humor que Kerem. Pero sí creo que compartimos ciertos valores, ciertas inquietudes, ciertas aspiraciones. Quizás es su pasión por el arte, su sensibilidad ante los problemas sociales, o su deseo de dejar una huella positiva en el mundo. Sea lo que sea, siento una resonancia con sus personalidades, una conexión que va más allá de la simple admiración. Y es esa identificación, esa resonancia, la que alimenta esa sensación de conexión, esa fantasía de que podríamos ser amigos, de que podríamos tener algo en común. Sé que suena un poco cursi,
pero creo que es importante reconocer y validar esas emociones. No hay nada de malo en admirar a las celebridades, en sentirnos inspirados por su trabajo o en soñar con conocerlos. De hecho, creo que la admiración puede ser una fuerza positiva en nuestras vidas, impulsándonos a perseguir nuestros sueños y a convertirnos en mejores personas. El problema surge cuando esa admiración se convierte en obsesión, cuando perdemos de vista la realidad y empezamos a idealizar a las personas, olvidando que también son seres humanos con sus propias luchas y desafíos. Pero volviendo a Kerem y Ande, su relación, aunque terminó, dejó una huella imborrable en sus fans. Su historia de amor en la pantalla y fuera de ella fue un cuento de hadas moderno, una fantasía que muchos querían creer que era real. Recuerdo haber visto entrevistas donde hablaban de su conexión en el set, de cómo se entendían con una sola mirada. Era evidente que había algo especial entre ellos, una química que trascendía la pantalla. Y aunque la realidad a veces es diferente a la ficción, no podemos negar que su conexión fue especial, tanto para ellos como para el público que los admiraba. Su ruptura, por supuesto, fue un golpe duro para muchos fans que habían invertido emocionalmente en su relación. Pero incluso en la separación, demostraron madurez y respeto mutuo, lo que demuestra que son personas íntegras. Y es que al final del día, todos buscamos conectar con los demás, encontrar puntos en común, compartir experiencias. Y las celebridades, a pesar de su fama y su fortuna, no son diferentes. También buscan amor, amistad, reconocimiento. La diferencia es que su vida está constantemente bajo el escrutinio público, lo que puede dificultar aún más la búsqueda de conexiones auténticas. Y es esa búsqueda universal la que nos une a ellos, la que nos permite sentir esa conexión, esa fantasía, esa conexión secreta de la que estamos hablando hoy. Además, las redes sociales han intensificado esta sensación de conexión. Antes, las celebridades eran figuras lejanas e inalcanzables. Ahora, gracias a plataformas como Instagram y Twitter, podemos seguir sus vidas en tiempo real, ver sus fotos, leer sus pensamientos y hasta interactuar con ellos directamente. Esta cercanía virtual puede alimentar aún más la sensación de conexión, haciéndonos sentir que los conocemos de verdad. Así que la próxima vez que se sientan especialmente conectados con una celebridad, no se avergüencen. Reconozcan esa emoción, exploren lo que les atrae de esa persona, y utilícenla como una fuente de inspiración para su propia vida. Tal vez su admiración por la dedicación de Kerem Bürsin al trabajo los motive a esforzarse más en sus propias carreras. O quizás la pasión de Hande Erçel por la actuación los inspire a explorar su propia creatividad. Pero recuerden siempre mantener los pies en la tierra y recordar que las celebridades son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. No las pongan en un pedestal ni esperen que sean perfectas. Y ahora, para resumir un poquito todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado esa extraña pero común sensación de conexión que podemos sentir hacia las celebridades, especialmente cuando se trata de figuras tan carismáticas y talentosas como Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos hablado de cómo esa conexión puede ser alimentada por la admiración, la identificación y la fantasía, y de cómo es importante reconocer y validar esas emociones, siempre y cuando mantengamos los pies en la tierra y recordemos que las celebridades son personas reales. También hemos discutido el papel de las redes sociales en intensificar esta sensación de conexión, y cómo podemos utilizar nuestra admiración por las celebridades como una fuente de inspiración para nuestra propia vida. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Este tema me parece fascinante porque refleja la complejidad de las relaciones humanas y la forma en que construimos nuestras identidades en un mundo cada vez más conectado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Alguna vez se han sentido particularmente conectados con una celebridad? ¿Qué es lo que más admiran de Kerem y Hande? ¿Cómo creen que las redes sociales influyen en nuestra percepción de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Quiero crear una comunidad donde podamos compartir nuestras ideas y opiniones de manera respetuosa y constructiva. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción me animan a seguir creando contenido que los haga pensar, reír y conectar con el mundo que nos rodea. Y estén atentos porque pronto les traeré muchos más vídeos interesantes y divertidos.
Estoy trabajando en varios proyectos que sé que les van a encantar, así que no se los pierdan. Hasta la próxima. Y recuerden, no hay nada de malo en soñar y en conectar con las personas que admiramos, siempre y cuando mantengamos los pies en la tierra y recordemos que la verdadera conexión comienza con nosotros mismos. Les mando un abrazo gigante.